Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Este programa lo dedicaremos a conversar con un personaje muy interesante que es la doctora Karin Jotblad. Karin es la jefa de la policía en Estocolmo, está en este momento en licencia, tiene licencia, pero lleva 10 años de ser la jefa de la policía en Estocolmo, Suecia. Y bueno, en este momento no se está desempeñando como tal porque es la coordinadora nacional de prevención de violencia intrafamiliar en Suecia. Ha tomado este periodo de licencia para llevar a cabo esta coordinación, pero bueno, su tarea en los últimos 10 años ha sido ser la jefa de la policía en Estocolmo. Ella está en México junto con otros especialistas a nivel mundial que se han reunido, que se están reuniendo en esta semana, que es la semana de prevención de violencia desde la salud pública, un encuentro que organizan diferentes instancias públicas en México y la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y bueno, la campaña global contra la violencia. Es precisamente el conjunto de instituciones que junto con Gobernación, la Cancillería y la Secretaría de Salud en México pues están desarrollando esta semana de prevención de violencia desde la salud pública. Estamos hablando de la posibilidad del encuentro de personas como la doctora Jotblad para analizar llamemos así, las buenas prácticas de prevención de violencia y la sexta reunión de hitos de la campaña mundial de prevención de violencia, que desde luego tiene que ver con una situación que involucra pues a los países del mundo. 70 países del mundo están representados por sus expertos en México en estos momentos. La cuestión tiene que ver con las metas medibles para prevenir la violencia y esta sexta reunión sobre los hitos de la campaña mundial de prevención de violencia, el maltrato infantil, la violencia juvenil, la violencia de pareja, la violencia sexual y el maltrato a los adultos mayores. Este es el conjunto de temas que a nivel global se están analizando en estos momentos en la Ciudad de México. Karin, cuéntenos los elementos que usted va a poner a consideración en México. ¿Qué viene usted a contar a México sobre la experiencia en Suecia, sobre la medición de la violencia? Platícanos un poco de qué se trata. La reunión que se lleva a cabo aquí en México ahora es muy importante porque habla de violencia en general y yo he dedicado mucho tiempo de mi vida a la violencia. ¿Qué tipo de cosas se han medido en temas de violencia? Sobre todo vamos a intercambiar experiencias. Todos los países llegan con ideas acerca de la prevención de violencia. Y yo voy a hablar sobre cómo trabajamos en Suecia, en los países nórdicos, en la prevención de violencia intrafamiliar. Así que se trata de intercambiar experiencias y consejos. Pero hay que decir que 1 de cada 4 asesinatos en Suecia es una mujer asesinada por su pareja o por su expareja. Me han pedido que hable acerca de por qué hay tan pocos asesinatos en Suecia. Y otra cosa es una declaración que México ha preparado para esta conferencia. Karin, déjeme hacer una pausa y regresemos en esta conversación. ¿Por qué en Suecia se cometen tan pocos asesinatos? ¿Qué experiencia va a compartir en este encuentro mundial que se realiza en México? Después de la pausa regresamos con la doctora. Regresamos, Karin Jotblad, doctora, en esta conversación. Se quedó usted en el punto donde decía, ¿por qué se cometen tan pocos asesinatos en Suecia comparados con otros países? Y usted va a compartir la experiencia con los expertos del mundo que están en México. ¿Y por qué ocurren tan pocos asesinatos allá? Hay que recordar que Suecia es un país en el norte de Europa y que no ha estado en guerra los últimos 300 años.
hemos reducido el aspecto más importante para lograr reducir los feminicidios, y por qué son tan pocos en comparación con México, por ejemplo, es porque desde hace 50 años trabajamos en cuestiones de equidad de género. El gobierno trabaja de manera muy activa en toda la sociedad, que las mujeres tengan el mismo valor que los hombres. No hemos llegado a la meta todavía, pero tenemos un trabajo muy fuerte en cuanto a la igualdad. No es permitido discriminar a la mujer ni en salario ni en la vida laboral, y eso también es importante en cuanto a la cuestión de violencia familiar e intrafamiliar, que la mujer tenga la misma posición que el hombre. Otra cosa es que trabajamos de manera activa contra las drogas. Hay pocas drogas en Suecia y hay legislación muy fuerte contra las armas. Hay pocas armas en la sociedad. Pero la cuestión de la igualdad entre los géneros es la cuestión más importante, se ve a largo plazo, en cuanto a los feminicidios. También somos un país con una democracia muy fuerte. Si el bienestar está bien distribuido, se ve que la violencia disminuye. Y eso también en cuanto a otro tipo de violencia también. Y de eso hay un consenso en el mundo, y por eso es muy importante apoyarse y dar ejemplos en cómo se puede trabajar en la prevención de la violencia. En Suecia también nos falta mucho por hacer en cuanto a la violencia intrafamiliar. Es casi la forma, casi todo el mundo, los asesinatos se hacen entre familiares. Los feminicidios aquí en México, me han dicho que hay mucho aquí en México. Eso parte también de la violencia doméstica. Es importante hablar de esta violencia y describir el problema. Es importante que la gente entienda que es algo que concierne a todos, que nos concierne a todos. Hay muy buenos ejemplos de América Latina, cómo se ha trabajado en escuelas, con voluntarios, en campañas. Se trata de cómo educamos a nuestros hijos, si los educamos con violencia o no. Yo he visto como jefa de la policía, como jóvenes entran en un estilo de vida criminal después de haber sufrido mucha violencia en la casa. Karin Jotblad, me platicaba antes de empezar esta conversación al aire que su formación académica antes de ser jefa de la policía en Estocolmo y antes de ser la coordinadora nacional de prevención de violencia intrafamiliar es la de ser educadora de preescolar. Usted es una maestra de preescolar que después se hizo jefa de la policía en Estocolmo. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, cuando una maestra preescolar se vuelve jefa de la policía de Estocolmo, mucha gente salió muy provocada. Una sorpresa. Pero yo siempre he pensado y lo he presentado como una de lo que realmente ha sido importante en mi trabajo para dar nuevas perspectivas en cuanto a cómo luchar contra el crimen. A pesar de tener formación jurídica en derecho, y en la FBI, yo pienso que mis experiencias y mi formación pedagógica es lo que más me sirve en mi trabajo como jefa de policía. Y no dudo en decir eso. Tengo 8,000 empleados bajo a mi cargo. He trabajado mucho en la prevención entre niños y jóvenes. He logrado que los ciudadanos nos apoyen en ese trabajo preventivo. Es apoyar a las familias, es ahí donde podemos lograr los cambios. Y no existe ninguna contradicción en eso y tomar medidas fuertes cuando hace falta. Pero solamente trabajar de manera represiva no cambia al mundo. No, desde luego no hay contradicción. Es la verdadera raíz del problema, la educación y lo que sucede en los primeros años de las personas. Sí, realmente. Y yo he trabajado mucho en lograr que la policía trabaje junto con escuela y profesores, con los servicios sociales y las ONGs. Es una forma de lograr grandes éxitos. Y también he trabajado a voluntarios civiles
Así que tenemos miles de civiles que trabajan junto con la policía y es una forma también de enseñar que no somos violentos, que no hay nada que esconder. La confianza es lo más importante y es importante cambiar la actitud entre la policía. Usted ha puesto por delante que su país, que Suecia, coloca como prioridad desde hace medio siglo el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué tipo de cosas suceden en Suecia para lograr esa igualdad entre hombres y mujeres, que es un factor fundamental para prevenir la violencia? Bueno, eso sí está complicado, pero puedo mencionar algunas cosas. Pienso que es muy importante en la vida laboral, no es permitido discriminar a una mujer. No puedes escoger a un hombre ante una mujer si no es porque hay datos muy claros. Hay autoridades que lo están vigilando. No puedes pagarle menos a una mujer que a un hombre por el mismo trabajo. Yo trabajo mucho en la policía. Lograr que los hombres cambien el lugar con la mujer es muy fácil y muy efectivo para lograr nuevas perspectivas y así logras una mayor igualdad. Pongo a las mujeres en puestos tradicionalmente muy machos y eso ha funcionado muy bien con mujeres en esos puestos. No es difícil lograr que las mujeres hagan los trabajos operativos tradicionalmente machos, pero es mucho más difícil hacer que los hombres tomen las tareas de las mujeres. Por ejemplo, trabajar con igualdad, ética y investigaciones que tienen que ver con niños, pero son tan importantes como los otros. Es una forma de hacer que esas áreas tengan mayor estatus. Cuando hacemos investigaciones siempre ponemos hombres y mujeres. Nunca tenemos un grupo de solo hombres o solamente mujeres, sino siempre hay una mezcla de hombres y mujeres en estas investigaciones. En Suecia se ve muy mal tener un grupo directivo que solamente está integrado por hombres. Eso da pena. Como jefa de la policía, usted ha promovido que mujeres ocupen no solo trabajos tradicionalmente identificados para los hombres, sino puestos directivos, mujeres tomando decisiones en la policía como una herramienta para lograr esta igualdad entre hombres y mujeres. Sí, a largo plazo sí. Y yo nunca pongo una mujer porque es mujer, siempre es importante su habilidad, pero sí incito a las mujeres. Por ejemplo, tengo cursos para mujeres que tienen 45 años o más, tienen absolutamente todo menos autoestima, así que van a cursos para ganar eso también. Si hay un equilibrio entre hombres y mujeres, hay más formas de ver los problemas, de entenderlos. Las mujeres tienen otras experiencias que las mujeres en cómo combatir la violencia. Y si tenemos más mujeres involucradas, la violencia disminuye. Hay menos represión de mujeres y menos violencia contra mujeres si trabajamos de manera activa con la igualdad. El ejemplo o la experiencia de Suecia, su país, nos obliga también a preguntar sobre el sistema de justicia. En México no solo tenemos una gran cantidad de homicidios, sino hay una gran impunidad. El índice de casos de homicidio de hombres y de mujeres que se resuelve es ínfimo. ¿Qué sucede en Suecia? Bueno, yo tengo mucho respeto por la gente que está luchando dentro del sistema judicial y aquí en América Latina. Eso es muy terrible, lo de la impunidad. En Suecia casi se resuelven todos los asesinatos, 90%. Tenemos una policía no corrupta, la gente no tiene miedo de contar lo que saben, pero mi trabajo para que el policía trabaje cerca de las familias, de los niños, es un camino muy bueno para crear confianza y la gente
se atreve a hablar con un policía que ya conoce. Saben que pueden confiar. Y la confianza para el sistema judicial es fundamental. Es importante describir cuáles son los problemas, aunque sea políticamente incómodo. Desde luego, Karin Jotblatt, los índices de violencia y los índices de impunidad frente a esa violencia son los grandes desafíos de países como México, que están ahora en esta semana con los expertos como usted discutiendo y observando otras experiencias internacionales para enfrentar un tema que es visto como epidemia. La violencia es visto como un fenómeno epidemiológico, en realidad expandido en el mundo. ¿Qué tipo de respuestas los expertos que están reunidos en México van a dar a algo que de diferentes maneras está en prácticamente todo el planeta? Después de la pausa, regresamos en esta conversación, porque hay que subrayar que estamos frente a la 6ª reunión sobre hitos de la campaña mundial de prevención de violencia, y la idea es la medición de las metas, qué ha sucedido y qué no ha sucedido en el mundo en relación a la violencia. Después de la pausa, regresamos con la doctora Jotblatt en esta conversación. Bueno, entramos en la parte final, Karin, de esta conversación. Y bueno, ¿qué esperar de una reunión como esta? Países como México, países en Centroamérica, países en otros lugares de la región, que tenemos índices de violencia extremos. Índices de asesinatos y violaciones a derechos humanos realmente muy graves, y el tema de la violencia que nos cruza de lado a lado desde hace demasiados años. Suecia, modelo a seguir, pero los demás países, ¿qué pueden esperar de una reunión como esta? Bueno, una reunión obviamente no cambia el mundo, pero yo creo que es muy importante tener ese tipo de reuniones donde representantes de los gobiernos juntos se ponen a decir que sí, esa es una cuestión importante. Yo espero que eso se sienta como un apoyo para toda la gente que esté luchando para un cambio, porque lo que cambia al mundo es toda la gente que aguanta trabajar en la cotidianidad. Por todos lados hay mucha gente trabajando. Bueno, yo entiendo que la situación se puede sentir como muy complicada y difícil aquí en América Latina, con tantos asesinatos y feminicidios no resueltos. Claro que es una situación desesperada, pero hemos logrado cambiar el curso de las cosas en muchas cuestiones en el mundo, y ahora hay que hacerlo aquí también. Hay que escuchar a los investigadores y trabajar con la democracia y con los derechos humanos, y que todo el mundo trabaje en su nivel. Pienso, por ejemplo, que los periodistas son muy importantes, que el periodismo es muy importante. Y me pone muy triste escuchar que hay periodistas que no se atreven a decir, no atreven a describir lo que están viendo, ya que es muy importante que la gente tenga información de lo que está pasando, de los problemas. Pues es parte, desde luego, de los grandes desafíos que hay en nuestros países sobre el tema de la violencia, incluyendo la tarea de informar y de hacer periodismo, por supuesto. Y seguiremos, Karin, de cerca lo que los expertos sigan discutiendo en la Ciudad de México. Vemos, por ejemplo, que buscan dimensionar la violencia como un problema de salud pública prevenible, basados en la información científica. La ciencia para ayudar a prevenir la violencia, que es uno de los grandes ejes de estos debates. Y a mí me da mucha esperanza, porque la violencia hay que verla desde muchas perspectivas diferentes. Lo de lo criminal y las drogas, pero también hay que ver la salud pública, cómo crecen las mujeres y los niños, la democracia, la igualdad.
y pues la criminalidad en general. Hay que combatir la violencia desde muchos ángulos. Y yo veo que la conferencia aquí en México enseña eso y me parece muy bien que esté aquí en México. Y espero que nos fortalezca y que le demos seguimiento a todo lo que se dice aquí. Yo sé que hay mucha gente muy buena en todas partes luchando, pero quiero subrayar la importancia del periodismo, que no se deje callar, y los gobiernos tienen una responsabilidad enorme. Tienen que proteger la libre expresión. Con el silencio ya estamos en problemas en todos los sectores de la sociedad. En Suecia existe una legislación de acceso a la información. Todos tienen derecho a saber lo que hacen las autoridades. Los periodistas pueden exigir todas las actas y cuestionar y escribir, y ahí tenemos una obligación de contestar preguntas. Yo sé que hay muchos periodistas muy valientes aquí en América Latina y en México, y realmente espero que aguanten y sigan trabajando. Hace mucha falta mujeres fuertes en todas partes. Y yo puedo ver en Suecia también, bueno, sobre todo en Suecia tal vez, que existe un miedo por las mujeres fuertes, que las mujeres fuertes espantan, y hace mucha falta mujeres críticas y fuertes. La gente se espanta con las mujeres fuertes. Claro. Sí. Y hace mucha falta mujeres fuertes, críticas. Y en Suecia las mujeres fuertes espantan. Creo que no solamente en Suecia. Sí, supongo que sí, que no solo en Suecia, y que es parte de un asunto cultural que el mundo tendrá que resolver algún día. A mí me parece que sí son muy fuertes las mujeres aquí en México. Pues bueno, mujeres fuertes y jefa de la policía en este caso, bueno, debe ser todavía de más impacto para los suecos. Muchas gracias. Pues gracias, Karin, por estar aquí. Le aprecio mucho la conversación, su visita a México para participar en este encuentro tan importante respecto a la violencia a nivel mundial. Y bueno, pues seguiremos cerca de estos trabajos. Gracias, Karin, por estar aquí y hasta la próxima. Bienvenida a México y gracias por la conversación. A usted, gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien y le esperamos mañana.